dedico a la bioética hace bastantes años, no tantos como se necesita, que la bioética es realmente de un proceso muy largo de asimilación. Como ustedes van a ver, contiene una gran cantidad de elementos y es muy difícil sintetizarlos, ubicar, etcétera. Vamos a ver una introducción a la bioética, sus antecedentes, ¿sí? ¿Por qué surge? ¿Cómo surge? Antecedentes prácticos, antecedentes teóricos y ¿de qué se ocupa? ¿Cuáles son los nuevos objetos de que se ocupa la bioética? A ver, vamos a ver. Ajá, temas a tratar, su origen en Franz Jarre y en Potter. Fenómeno práctico, todos los antecedentes de un mundo nuevo que contribuyeron a la creación de la bioética en sus tres áreas. La bioética tiene tres áreas: la medicina, la biotecnología y la ecología. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, es amplísima. Sus antecedentes en los cambios sociales y de sobrepoblación. Pero luego es fenómeno teórico y en realidad vamos a ver que es teórico, práctico, teórico, o sea, que va de la teoría a la práctica. Y que hubo una gran explosión práctica de la bioética, que es justamente lo que nos da que sea práctico, teórica, práctica. Luego, los objetos nuevos de estudio de la bioética los vamos a ver en medicina, en biotecnología y en ecología. Y finalmente, si nos da tiempo, llegaremos a las características de la bioética. O sea, cómo procede, qué mentalidad, qué enfoque caracteriza a la bioética. Bueno, el antecedente germinal, que no es el que más se maneja de la bioética, pero es un antecedente, es que en 1927 Fritz Jarre publicó este artículo. Él propuso la palabra bioética, pero él era un teólogo protestante, o sea, su núcleo de acción era muy reducido a los teólogos protestantes. Pero entonces él habla de la bioética, un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas. ¿Sí? Lo que a él le importaba era la relación con los animales y las plantas. Este antecedente es importante porque generalmente se dice que la bioética surge en 1970 con Potter. Pero en realidad este es el antecedente germinal, fue un germencito que lanzó este teólogo, ¿sí? Y nos habla de que hay un concepto y una misión de la bioética. Lo más importante es el respeto por el bios de todos los seres vivos. Bios, vida, ¿sí? No solo de los humanos, también de las plantas, animales y el medio ambiente natural y social. O sea, todo lo vivo lo tenemos que respetar. Las bases de Fritz Jarre están, fíjense, en el taoísmo, que propone la unión con el cosmos, la unión con el todo de lo vivo, el budismo, que propone por esa misma unión con el cosmos, propone la compasión, San Francisco de Asís, que es uno de los primeros que en Occidente quiere defender a todos los seres vivos.
y la filosofía de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer es del siglo XIX, y lo mismo él no usa la palabra bioética, pero está preocupado por el respeto a todo lo vivo. Él era un poquito extremista, o sea, porque se basa en una teoría hindú de los yangenistas, que si estamos hablando y pasa un mosco y se nos mete a la boca, es algo muy malo, porque estamos acabando con la vida del mosco. O sea, no podemos alterar nada, absolutamente nada de lo vivo. Bueno, seguimos con el antecedente germinal, que es ampliación de la ética a otros seres vivos. Yar redefine las obligaciones morales hacia las formas de vida humana y no humana. Esto es sumamente importante porque la moral y la ética estaban circunscritas a lo humano, ¿sí? Eran antropocéntricas, solo el antropos, el humano, importaba. Y él extiende a lo no humano y concibe la bioética como una disciplina académica, como un principio cultural, o sea, que no solo está en la academia, sino que tiene que formar parte de la cultura, de nuestros hábitos. Es una moral fundacional que va a estar en la base, ¿sí? Y debe ser también una virtud. ¿Qué significa virtud? O sea, porque fíjense, está hablando de teoría dentro de la academia, salir de la academia a lo cultural, reconocerla como base, es moral fundacional, pero además una virtud. ¿Podría ser como concebirlo como una forma de vida? Sí, pero ¿qué tipo de forma de vida? Porque en el principio cultural está implicado que tiene que estar incorporado a la vida, pero virtud significa excelencia. Entonces, que tenemos que esforzarnos por llevar al máximo el cuidado de los seres vivos. O sea, no solo asumirlo, sino buscar el nivel más alto, buscar la excelencia. Por lo tanto, necesidad de una nueva reflexión filosófica y férrea determinación, porque no vamos a encontrar la mejor manera de actuar si no tenemos una férrea determinación. Entonces, es un cambio de actitud profundo, ¿sí? Y formula un imperativo categórico, tratando de acercarse a Kant, y dice: respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como un igual, ¿sí? Los animales, las plantas son iguales que nosotros. En la protección de los animales y la ética, otro artículo de 1998 de Yar, ¿sí? La ética animal y la ética entre los seres humanos no están en conflicto, se complementan entre sí. Se precisa empatía y compasión, que seamos empáticos con las otras formas de vida. Esta es la herencia del budismo, que seamos capaces de sentir con las otras formas de vida. Y compasión, o sea que procuremos su cuidado. Ahora, aquí están los antecedentes de la bioética, que sí retoma la visión de Yar, aunque no hace referencia a él,
esto sí ya es 1970, 71, ¿sí? Pero lo que le importa es sobre todo de cara a la ciencia y la tecnología. El enfoque de Potter es que cuidemos lo vivo, pero porque hay un factor que está cambiando nuestra organización social y el mundo en general, que es la ciencia y la tecnología. Preocupación, bueno, y la bioética va a ser para Potter sobre todo un puente, ahorita vamos a ver, entre ciencias y humanidades y un puente hacia el futuro. Ese puente también se puede cualificar como interfaz, el cruce de dos elementos, ciencias y humanidades, bioética. Preocupación por el todo de lo vivo, le importaba el planeta en general, el futuro y las nuevas generaciones. De hecho, Potter se basa en el primer ecocentrista, ecoético, que fue Aldo Leopold. Aldo Leopold nos dice que la ética tiene que evolucionar, que ya es hora de que se amplíe a la tierra en general. Y por eso él escribe un libro, un ensayo que se llama La ética de la tierra. Y en eso se basa Potter. Pero también está en esto, más cerca de los 70s, está el problema de las dos culturas de Charles Peirce Snow. Generalmente se le conoce como Snow. Snow dice que hay dos culturas, la humanística y la científica. Pero entre esas dos se ha dado un dualismo, que es que nos lleva, o sea, las ciencias proceden con total ceguera de las humanidades y las humanidades también ignoran lo que hace la ciencia y la tecnología. Dice, es un abismo tan radical como él era poeta y a la vez era científico, pero realizaba la ciencia en una ciudad de un lado del río. Y para ser poeta tenía que ir al otro lado del río. Y de ciencia y humanidades están divididas como por un río que las atraviesa. De lo que se trata, y esto nos está llevando de bioética. Y esto nos está llevando a una falta de cordura de la sociedad. Nos lo va a aclarar también el pensamiento de Edmund Husserl. Edmund Husserl, filósofo, escribe una conferencia famosa llamada La crisis de las ciencias europeas. Y ahí nos dice que la ciencia contemporánea se ha convertido en fría, objetiva, ¿sí? Que solo le importa ver lo que se puede medir, lo que está enfrente, los objetos, y además produce objetos, porque la ciencia se ha vuelto tecnología, produce objetos que afectan al hombre y no le explica la ciencia. Por ejemplo, el átomo y todos los aparatos que se derivan de energía atómica. ¿Sí? El átomo no lo podemos ver, cómo funciona, qué es, ¿sí? Y la ciencia no nos explica. Entonces vamos con el médico, usa potentes aparatos, pero no entendemos cómo funciona. A veces no entendemos cómo funciona la computadora. Se nos presentan como objetos extraños, ajenos, porque la ciencia no se toma la molestia de explicarnos. Para Husserl hay que atender al mundo de la vida, al Lebenswelt,
en alemán, ¿sí? Welt, mundo de la vida, Lebens. ¿Sí? Hay que atender a lo que sentimos, pensamos y a lo que significa para el ciudadano común. ¿Sí? O sea, lo que está viendo Husserl es que la ciencia se ha apartado del hombre común. Y resulta que los objetos de la ciencia y la tecnología transforman nuestra vida, ¿sí? Pero no se nos dice qué son. La ciencia debe aproximarse a qué significa para el hombre común todo eso y cuáles son los valores implicados. ¿Sí? ¿Por qué cuando vamos con el médico confía más en la radiografía, en los estudios, que en lo que estamos sintiendo, que en cómo estamos viviendo? ¿Sí? Entonces, tiene que atenderse a los valores, el valor de la persona, el valor de la experiencia. De hecho, Husserl propone una nueva ciencia, dice, va a surgir una nueva ciencia que se ocupe de la enfermedad, de los niños, de las mujeres, o sea, del mundo de la vida. Y ese es el antecedente de la bioética, ese es como un anuncio, un preámbulo de la bioética. Y en realidad lo que está pasando es que desde siempre, ¿sí?, se ha hablado de ciencia y sapiencia. La ciencia se ocupa de la cantidad, la sapiencia de la cualidad. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? ¿Cómo nos afecta? Eso es la sapiencia, ¿sí? Hay que buscar el sentido de la existencia en unión con la ciencia. La sapiencia es amor a la sabiduría, que es el más alto conocimiento. Por encima de la ciencia está la sapiencia. ¿Por qué? Porque la sapiencia usa la prudencia y la deliberación interminable para saber qué hacer, en este caso, para saber cómo aplicar la ciencia. El problema práctico al que se enfrenta Potter es que se estaba muriendo la gente de su región, ¿sí? Él era estadounidense y se estaba muriendo la gente, ¿por qué? Por el agua contaminada del río con energía atómica. Y ni se informa, ni se explica, ni nada. Entonces él dice, no, tenemos que ser muy cautos de cómo estamos usando la tecnología y tenemos que aproximarnos a el ciudadano común. ¿Sí? En esta medida, a Potter le interesa mucho que la bioética no solo sea reflexión filosófica, sino que vaya al ciudadano común, que incorpore la opinión de los ciudadanos. Bueno, Potter se hizo famoso por su artículo Bioethics, the Science of Survival, ¿sí? La bioética, la ciencia de la sobrevivencia, 1970 o 71. Y luego escribe su libro Bioethics, The Bridge to the Future, y otro libro llamado Global Bioethics. Y él dice, estamos bajo el asombro del progreso, el poder y la novedad de la tecnociencia y máquinas riesgosas. ¿Sí? Estamos apantallados por los nuevos procedimientos tecnológicos y ya no cuestionamos, ya no reflexionamos. ¿Sí? Un nuevo aparato, qué maravilloso, la tele ya se ve con alta fidelidad, ¿sí?
o se nos hace el chequeo médico mucho más fácil con los nuevos aparatos. Pero son máquinas riesgosas, dice Potter. Hay un gran poder de la ciencia y la tecnología, pero no nos hemos puesto a la altura de la responsabilidad que implica ese poder. Y dice, no solo es que no hay cordura, sino que estamos destruyendo la vida. Él era oncólogo y por eso le preocupó que la gente se estaba muriendo de cáncer. ¿Sí? Provocamos enfermedad, provocamos crisis ecológica que destruye la Tierra y niega un planeta sano a nuevas generaciones. Hemos sobrepoblado la Tierra y enfermado a la Tierra. Hemos crecido demasiado los humanos y eso es otro problema que está en el centro de la bioética. No sobreviviremos, o sea, con este panorama no sobreviviremos, dice Potter. Por eso nos dice que necesitamos una ciencia de la sobrevivencia. Requerimos ciencia de la supervivencia, estamos en una civilización en crisis. Entonces, podemos destacar esta cita que dice, la ciencia de la supervivencia será una biología que incluya las ciencias sociales y las humanidades, con énfasis en la filosofía, en su sentido estricto, que significa amor a la sabiduría. ¿Sí? Debe haber, ¿y qué significa amor a la sabiduría? Significa una búsqueda constante, una búsqueda interminable de cómo debo actuar, qué debo hacer, ¿sí? Debe ser más que ciencia, ¿sí? No puede ser de las llamadas ciencias estrictas, ciencias duras, física, química, biología, no, sino que tiene que ser más y por consiguiente propongo el término bioética. Tiene que estar unido a la ética para enfatizar los dos componentes importantes de la nueva sabiduría que tan desesperadamente buscamos. Nada más comparen, piensen que esto es 1970, 71 y ahora estamos súper desesperados con todo lo que ocurre. La bioética, entonces, es puente o interfaz entre ciencias y humanidades a través del diálogo. Las ciencias tienen que dialogar con las humanidades con la ciencia. Su objetivo es pensar, el objetivo de la bioética es pensar y afectar lo global. ¿Sí? La bioética no va a ser local, sino que tiene que hacer planteamientos para todos los países, para toda la Tierra, porque hay que estar en sobrevivencia. Perdón, ¿querías preguntar? No, más que comentar, porque hace usted énfasis en que estamos hablando de 1970, 1971, pero si nos ubicamos precisamente, o sea, decir 70 para esta generación, pues todavía no decía, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en 1956, 57, se dilucida la estructura del DNA. Ajá, ajá. Ya para 1965, 66, Jacobi Monod empieza por primera vez la manipulación de los... A eso vamos, son... ¿Sí? Y si este señor era oncólogo, tendría que también tener en cuenta que, ahora se me olvidó el nombre de Knudson, es el primero que relaciona el cáncer con el descubrimiento del retinoblastoma,
cromosoma. Entonces ya esa manipulación genética ya empieza desde entonces. Claro. A tener un problema de... Claro, a eso vamos, cómo esos acontecimientos van empujando la conciencia de que necesitamos una sabiduría, ¿sí? Esos son los antecedentes prácticos. Bueno, Potter también plantea un puente hacia el futuro, ¿sí? Porque le preocupa muchísimo las nuevas generaciones. No es posible que nada más vivamos pensando en nosotros y los que vienen detrás, ¿qué planeta les estamos dejando a las nuevas generaciones que están aquí, pero que están surgiendo minuto a minuto? Vínculo reflexivo de las dos culturas, una nueva sabiduría que nos permita usar bien la tecnología, con vistas a cuidar el planeta para nuestro presente, obviamente, pero pensando también en los que vienen detrás. Bioética global, dice él, es su segundo o tercer libro. Y él dice, debemos atender a todos los aspectos de la vida contemporánea, al desempeño del médico ante la salud, las biotecnologías, la ecología y futuras generaciones, la sobrepoblación. Tenemos que valorar a la mujer, ¿sí? Esto es revolucionario en Potter. Tenemos que atender a la educación y al futuro de la humanidad, ¿sí? Entonces, en su libro Bioética Global, quedaron las bases, quedó fundada la bioética médica, la ecológica y la biomédica y biotecnológica, ¿sí? O sea, se extendió a las tres áreas. Por eso se dice que su bioética es transdisciplinar, porque habla de todo y se rompen los límites entre las disciplinas. Pero la bioética, por ahí si ustedes siguen leyendo, investigando, algunos dicen que es transdisciplinar. No, porque se necesitaría ser Potter y tener una visión tan global. La bioética es interdisciplinar, como vamos a ver. Y otro antecedente de la bioética fue Agnes Hellinger, que al mismo tiempo este médico fundador del Kennedy Institute usó el término bioética, pero para atender a los problemas de la reproducción. El Instituto Kennedy se ocupó principalmente de la fertilización in vitro, ¿sí? De poder dar fertilidad a las parejas infértiles. Y de ahí le vino la reflexión a Hellinger, necesitamos una ética para estar haciendo estas transformaciones biológicas. Entonces, fíjense, es Yarr por un lado, Potter y Hellinger. Pero el más consagrado es Potter. Ahora, ¿qué significa bios y ethos? ¿Qué cruce vamos a hacer entre estos dos elementos de bioética? Bios es vida, pero implica por lo menos estos tres. Por un lado, el bios son los hechos de la vida, el cuerpo humano, la salud y la enfermedad, los animales, ¿sí? De ahí todo lo que tiene que ver con la medicina. Pero también bios hace referencia a las ciencias de la vida, ¿sí? Biología, biología molecular, en fin, a la ecología, todo lo que se refiera a ciencias de la vida y a las alteraciones científico-tecnológicas de todo lo vivo.
humano y no humano, porque las ciencias de la vida constantemente están produciendo alteraciones, están produciendo nuevas tecnologías, están produciendo nuevos aparatos, nuevos métodos curativos. Entonces si aquí está la medicina, aquí está la biotecnología, la biomedicina y la reflexión teórica de cómo dialogar entre las ciencias y las humanidades. Y también el bios hace referencia a los ecosistemas y la naturaleza en general, o sea, a la crisis ecológica. Todo eso está implicado en bios y la bioética se ocupa de todo eso. Claro, no todos tenemos que ocuparnos de las 3 áreas, ¿sí? Podemos elegir en qué nos vamos a concentrar. Ahora, esos de donde viene ética, ¿sí? ¿Qué significa esos? Cualquier manual de ética nos dice esos costumbre. No, ¿sí? Esos viene de mucho antes. Eso significa, fíjense, significa carácter, morada y orientación y disposición. ¿Sí? Esos fueron los significados primigenios de esos. Podríamos hablar muchísimo del esos, pero no me quiero extender demasiado porque tenemos mucho que ver. Pero esos es lo que nos caracteriza en cuanto a valores. O sea, ¿con qué valores enfrento yo los problemas? Ese es mi ethos. Morada, porque el ethos es reflexión interior. No, los valores no se asumen porque me los diga la sociedad, sino que yo tengo que reflexionar y esa reflexión se convierte en una morada, en un lugar de resguardo, ¿sí? Ante el conflicto yo puedo recurrir a mi reflexión para tomar una decisión. Y eso es también orientación, cómo me oriento en la existencia y qué disposición tengo. Pero es una disposición continuada ante nosotros mismos y ante los otros. Una golondrina, así como una golondrina no hace verano, un solo acto virtuoso no nos hace virtuosos, dice Aristóteles. O sea, que el ethos requiere una práctica constante, una reiteración, disposición continuada y por tanto la creación de un hábito de la reflexión, hábito de recurrir a mis valores. Por lo tanto, el ethos va a ser modo de ser y de estar, ¿sí? Todo esto es la ética, es un modo de ser y de estar, una disposición ante la vida en nuestra persona y frente a la comunidad o con ella, ¿sí? Nos distinguimos de la comunidad, no, yo no creo eso, o asumimos críticamente, reflexivamente lo que la comunidad propone, ¿sí? Porque también hay un ethos comunitario, no es nada más el individuo aislado, hay un ethos comunitario. Ahora, ethos no es hábito o costumbre en el sentido latino de mor, mores, costumbre, moral,
¿sí? La bioética no es biomoral, porque el hábito de la moral nos lo impone la sociedad. Es lo que se usa, se hace, se piensa. Son los convencionalismos, ¿sí? Y eso no es la ética ni la bioética. Es bioética porque implica la construcción de un carácter con los valores básicos de la humanidad, ¿sí? No los valores de que a fuerzas la familia debe de estar unida, en fin, tantos valores que se infiltran. No, los valores básicos de la humanidad, ¿cuáles son? Libertad, igualdad, fraternidad. Y de ahí solidaridad, justicia, etcétera. ¿Sí? No es un código. Esto es muy importante porque a veces los comités de ética, las instituciones tienen un código de ética y de bioética, pero el código son unas reglas a seguir. No, es mi búsqueda personal, es mi apropiación, mi definición de identidad. Porque si no, la regla es vacía, si no hay una búsqueda personal. Y la bioética es más bien un horizonte de valores. O sea, nos va a proponer ciertos valores como la dignidad de la persona, los derechos de la persona, ¿sí? Pero la discusión está abierta. Cómo entender cada derecho en cada situación, etcétera. Hay mínimos éticos en la bioética y en la ética. El mínimo ético es el ejercicio de la libertad individual y comunitaria. O sea, no hay ética si no soy libre, si no hago lo que quiero, aunque ahorita vamos a ver qué es esto de hago lo que quiero, con razones fundadas, ¿sí? Porque tiene que haber reflexión y tengo que dar razón de por qué es esto o lo otro. No mera aceptación del destino o de un poder exterior. Todos nos tenemos que someter a la tecnología y tenemos que ir a los grandes hospitales a que nos intervengan con grandes aparatos. No, la bioética se cuestiona eso. No se somete al poder exterior de la tecnología. No aceptación de valores impuestos. La ética es decisión autónoma razonada, ¿sí? Conociendo las razones. Ética es indeterminación, saber que no estamos determinados. En el momento en que nos concebimos como determinados, ya no hay ética. Nos determina una enfermedad fatal, ¿sí? Pero yo puedo decidir la manera de vivir esa enfermedad fatal, ¿sí? Siempre es posible una opción y es cuando surge la opción, el cómo voy a vivir esto, cuando se da la ética, ¿sí? Tener un proyecto propio de vida, pero no individualistamente, sino en atención a los otros y en atención a un deber. Ética es deber, nos guste o no. La cuestión es que el deber tiene que venir de mí. Yo tengo que formular mi deber, yo tengo que reconocerme en el deber, ¿sí? Pero cuando ejercemos la reflexión,
la búsqueda de la virtud, de la mejoría, inevitablemente eso se convierte en ley. Ley para mi conciencia. ¿Sí? El sujeto ético no puede actuar hoy así, mañana asado, pasado trasasado. No. ¿Sí? Sino que descubre, el sujeto ético descubre que aquello que proyectó como proyecto de vida se va a convertir en ley. Y es el peor de los tribunales, ¿sí? Porque no nos deja dormir en la noche. Peor que los jueces o las leyes, etcétera. En atención a los otros y al deber, o sea, ética es responsabilidad. Siempre tenemos que estar respondiendo a lo que proyectamos, a lo que decidimos. Y respeto a los otros, disposición de un diálogo pacífico. Y vamos a ver que bioética es diálogo entre ciencias y humanidades y diálogo entre los distintos sujetos, diálogo con el ciudadano común, diálogo entre los miembros de un comité, ¿sí? Porque solo así ejercemos responsabilidad. Dime. Pero si nosotros hacemos de nuestro actuar una ley, pero también nosotros vamos cambiando. Sí. ¿No? Entonces no puede ser así tan tajante. No, pero conforme a los valores básicos. ¿Sí? Cambiamos en las circunstancias, cambiamos en gustos, cambiamos en valores sociales, pero no podemos cambiar la justicia. O sea, cuando el sujeto ético descubre lo que es ser justo, eso se convierte en ley, ¿sí? ¿Sí? No es para cualquier valor, sino para los valores básicos. Eso me suena como estar en un parque y se juntan ahí puros malosos, ¿no? Que se juntan a robar y todo, cuando en el parque tú puedes ir a hacer ejercicio y tú les impones una autoridad así del ejercicio, pero pues la banda tiene... ¿Podría ser algo así? No. Es bioética, pues. Le preguntaría a la compañera, o sea, dice, somos cambiantes, pero expresamente, o sea, ¿en qué sentido? Sí, porque, por ejemplo, mis valores pueden llegar a cambiar de acuerdo a las situaciones vividas. Bueno, O sea, no significa que yo actúe mal, o sea, el hecho de, o sea, No, pero la idea de justicia. Yo actúe eso, bien y que los demás también. pero las situaciones van cambiando. pero claro. eso nos lleva a, o sea, nos llevaría a actuar a nuestra conveniencia en No situaciones determinadas, ¿no? necesariamente, porque por ejemplo, por eso surgen nuevas leyes. Por ejemplo, cuando empezamos a ver que algo que a lo mejor comenzó estando bien, pero que se va torciendo en el camino, claro. lo tienes que modificar y tienes que a lo mejor hacer nuevas leyes. Pero mejor son leyes A que- ver. Tiene ese torcimiento, o sea, es algo inherente. Por ejemplo, tú dices, se hace una ley, pero esta ley hay que cambiarla porque no se cumple. Y ahí a lo mejor de fondo puede haber el aspecto de corrupción. Ajá, hay un poder que te somete. Tiene que ver Poder que te también somete, con sí. aspectos, pues, éticos. Ajá. Entonces, Ajá. podemos cambiar A ver. cosas, pero no en lo No en lo básico, o sea, hay que distinguir valores de primer orden y valores de segundo orden. Bueno, yo entendí más o menos lo que dice la compañera, justamente, por ejemplo, cuando uno va creciendo, por ejemplo, uno anda, por ejemplo, estableciendo es que las personas coman, ¿no? Ujú. Si tú ves una persona en la calle que no tiene que comer, tú le das. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando te quedas sin recursos para darle? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué es lo correcto? Darle de comer ante toda la persona que no tiene que comer. Entonces yo entendí más o menos que entonces nuestros valores prácticamente van aumentando conforme vamos viendo necesidades y a partir de ello incluso robar ya no es malo. ¿Por qué? Porque estás robando para poder alimentar a alguien más. No. Le robas a Walmart que también te roba. Pero bueno, yo así lo entendí más
No. A ver, por ejemplo, la bioética, las transformaciones biotecnológicas están cambiando la idea de la familia, ¿sí? Porque antes se concebía que tengo que tener un hijo de un señor, pero ahora, y que ese señor tiene que ser mi marido y tenemos que vivir juntos, etcétera, etcétera. Pero ahora yo puedo ir a un laboratorio, escoger un esperma y fecundizarme. ¿De quién es el hijo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Y la familia va a ser mujer y hijo. O peor aún, es decir, o más complicada la cosa aún, ¿sí? A lo mejor yo no soy fértil y entonces, que sea el óvulo de otra mujer, ¿sí? O que sea el vientre de otra mujer. Entonces, esos valores de la familia, de las tradiciones, van cambiando. Son valores de poder, ¿no? Van cambiando y eso no quita que no seamos justos, que no seamos solidarios, que no seamos libres. Son los valores básicos los que sí tenemos que defender. Pero justamente con los problemas de bioética, el mundo está cambiando y nuestras valoraciones de segundo orden van a cambiar. Y cada sujeto va a decidir, no podemos decir, sí, es muy bueno ir al laboratorio y escoger un espermatozoide. Cada quien sabrá. Bueno, y por lo anterior, ética es dignidad. Hay ética mientras tengamos dignidad, que significa, se ha dicho que el concepto de dignidad no sirve para nada, que lo hemos mal utilizado demasiado, que se convierte nada más como dignidad social, ¿no? A mí me respetan porque yo, No, la dignidad lo dijo muy claro Kant. La dignidad es que nadie nos puede imponer un proyecto ajeno, ¿sí? Nadie nos puede decir, tú vas a hacer esto, a ti te toca esto. No, soy autodeterminante, yo decido qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Esa es mi dignidad, mantenerme en mis decisiones, no someternos ni someter a otros y buscar construir en el bien. Entonces, la bioética es puente o interfaz, diálogo crítico entre dos culturas. Por un lado, tecnología y ciencias de la vida, biología general y molecular, genética, genómica, farmacología, medicina, zoología y ecología, todo eso por un lado, y por el otro, la ética y las humanidades, ética filosófica y filosofía, porque la filosofía nos da los fundamentos. No podemos hacer bioética sin una idea del ser humano, y eso nos lo da una o varias ideas del ser humano, eso nos lo da la filosofía, pero también la ética sociopolítica, cómo se vive la ética en la sociedad, el derecho, ¿sí? Porque sin las normas no hay bioética. En este país no hay normas, no se ha regulado el manejo de las células madre. Por ejemplo, bueno, se ha regulado en aspectos muy simples, no en todas las transformaciones que se pueden hacer con las células madre. Entonces, necesitamos del derecho. Bioética implica derecho, psicología, cómo afecta a los sujetos el cambio, sociología, antropología, economía, demografía, religión, ¿sí? ¿Cuáles son las concepciones religiosas que se involucran?
Ujú. Eutanasia sí, eutanasia no. Ahí está la religión a fuerzas. Teología, políticas públicas y biopolítica. O sea, lo que el Estado hace de nuestros cuerpos. Cómo maneja el Estado nuestros cuerpos. Por ejemplo, ¿cómo es? Lo de Prevenins, ¿sí? Y mídete la cintura, y la atención a las mujeres embarazadas, eso es biopolítica. Ajá, cómo el Estado organiza nuestra salud, enfermedad, etcétera. ¿La teología cómo involucra? Perdón. Dijo Sí. Bueno, vimos que el primero que usó la palabra bioética fue Franz Jarr, ¿sí? Y muchos teólogos hacen bioética. ¿Por qué? Porque implica una concepción de la existencia y de si hay un creador y cómo es el creador. Puede ser judío, puede ser cristiano, en fin, ¿sí? Y porque finalmente los problemas de nacer y morir, de principio de la vida y principio de la muerte, a lo mejor para nosotros no, pero para mucha gente implica Dios. Uh-huh. Bueno, también está involucrado en la bioética el arte y la literatura, ¿sí? El arte en general. El cine, por ejemplo, el programa universitario de bioética tiene una sección de cine y bioética. ¿Cuántas películas hay sobre eutanasia, por ejemplo? O sobre donación de órganos, donación de sangre, etcétera, etcétera. ¿Sí? La bioética es interdisciplinar, por esto, porque tiene que dialogar esto con esto. Entonces ya se imaginarán que es un poco complejo. Claro, no absolutamente con todo. Podemos decir, bueno, voy a hacer filosofía del hombre con la genética. ¿Cómo afecta la genética, la concepción del genoma humano a la idea del ser humano? ¿Somos nada más un conjunto de genes? ¿Nada más nos distinguimos del mono por un 0.75%? Eso es reflexión bioética. Uh-huh. Bueno, pues entonces es interdisciplinar, no puede ser pura ética, pura filosofía, ni puede ser pura ciencia, sino el cruce de ambas perspectivas. Aunque el término surge con Jarr y Potter, la conformación de la bioética se da como un fenómeno histórico, social, práctico. O sea, fue el cambio del mundo lo que propició que se les ocurriera a Jarr, a Potter y a Hellegers el término bioética y que se viera obligado Potter a decir la reflexión tiene que ir por aquí, ¿sí? ¿Cuál fue el mundo nuevo? Nuevo poder de ciencia y tecnología. Transformación, o sea, ¿qué es lo que está haciendo la tecnología? Que nos transforma en lo micro, ¿sí? Ya no la célula, sino los genes, ¿sí? O partes del gen, una información muy precisa, un alelo del gen, qué sé yo, lo micro y lo macro. ¿Sí? Estamos transformando el universo con las máquinas que estamos mandando al exterior. Uh-huh. Invasión de tecnología en la existencia. Todo es tecnología. No sobreviviríamos sin tecnología. Por eso hay algunos autores que hablan de que existe la biosfera, pero existe la tecnosfera. ¿Sí? O sea, estamos rodeados
de tecnología. Y tenemos una invasión en la existencia. La curación médica no es posible sin tecnología, ¿sí? Las novedades biotecnológicas y de manipulación de lo vivo cada vez se hacen más comunes, ¿sí? Y las alteraciones ecológicas. Todo esto que ha traído una ambigüedad de temores y esperanzas. Pues a lo mejor la medicina que va a las sustancias últimas del cerebro me quita la depresión, ¿sí? Pero a lo mejor, ¿sí?, me transforma la personalidad. Entonces, vivimos en esa ambigüedad de temores y esperanzas. Y hubo también cambios éticos y sociales que vamos a ver, y cambios propiciados por la sobrepoblación. Entonces, la bioética atiende dialógicamente a fenómenos nuevos. Surge en el mundo nuevo de los 60 del siglo XX, 50, 60, etc. Antes de la bioética, había un humanismo en medicina, ¿sí? Hipócrates, Florence Nightingale, la primera enfermera, ¿sí? Humanismo, reflexiones sobre la naturaleza y animales. San Francisco, Rousseau, Nietzsche, el romanticismo de Thoreau, ¿sí? O los que veíamos, el budismo, el taoísmo, ¿sí? Son reflexiones generales. Pero ahora se da un mundo con nuevos componentes. No se reflexiona en abstracto, sino que el mundo tiene nuevos componentes. Antecedentes en medicina y biomedicina. Invasión de novedades tecnológicas, novedades de experimentos médicos, nuevas posibilidades y nuevos peligros y amenazas. Los experimentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Todo lo que hicieron los nazis con los judíos, de donde surgió el Código de Nuremberg. Todavía no se hablaba de bioética, pero este es un antecedente. No podemos hacerlo todo. Tenemos que proteger al sujeto de investigación. Bueno, otra novedad es la invasión del cuerpo con los aparatos, con las radiaciones de las radiografías y de otros aparatos, ¿sí? Y la indiferencia del médico. El médico cada vez confía más en aparatos y no atiende al sentir del paciente, ¿sí? Pero eso sí, con paternalismo. Y viene o sea, que el médico se atribuye el derecho de decir, como si fuera un padre, lo que tenemos que hacer. Y hubo una gran reacción a esto, a la invasión de tecnologías en la medicina. De ahí surgió la Carta de los Derechos del Paciente en 1947. O sea, son pequeños signos que van empujando a la conciencia de que tenemos que reflexionar sobre todo esto. Invasión y abuso del sujeto de experimentación. El caso de Tuskegee, ¿sí? ¿Qué pasó en este experimento de Tuskegee? Que se investigó la sífilis en población negra. Duró 40 años el estudio, pero consistía no en darles medicamentos, sino en, por curiosidad, ver cómo evolucionaba nada más, o sea, cómo se iban poniendo cada vez más graves. Y les daban placebo, ¿no? Les hacían creer que les daban algo, pero en realidad el objetivo
del experimento era ver cómo se iban poniendo cada vez más graves para tener el registro del avance de la enfermedad, lo cual es cruel. Incluso cuando se industrializó la penicilina, no les aplicaron penicilina. O sea, fue algo terrible. Duró de 1932 a 1972. De ahí surgió uno de los antecedentes claves de bioética, que es el informe Belmont. ¿Sí? Se reunieron filósofos, médicos, en 1976 y propusieron que la investigación científica tendría que ser bajo 4 principios, que son los principios más conocidos en bioética. Autonomía, no se le puede hacer nada al sujeto de investigación si él no se pronuncia, si no hay un consentimiento informado. Beneficencia, buscar el bien del paciente y no nada más conocer la enfermedad a detalle. No maleficencia y justicia. Entonces, el informe Belmont es un gran antecedente. Y la primera declaración de Helsinki en 1964 y sus versiones posteriores que han sido en Tokio, en Seúl, pero la del 13 fue de nuevo en Helsinki. ¿Sí? Y es donde se plantea la necesidad del consentimiento informado, de todo lo que es protección para el sujeto de investigación. Esto está muy saturado, ya les platiqué en qué consistió el experimento de Tuskegee. Ahora, en biotecnología, la gran novedad es que surgió el genio del gen o la ingeniería genética. Se descubrió cómo cortar, ¿sí?, la doble hélice y cambiar partes del ADN de una especie a otra especie. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Y esto gracias a diversas enzimas de restricción. O sea, la propia química del ADN nos permite cortarlo y pegar, pasar de una especie al otro. Es la base de los transgénicos. Y de ahí surgió otra reunión famosa que fue la reunión de Asilomar. Ahorita vamos a ver un poquito más. Pero también en biotecnología, técnicas reproductivas. ¿Por qué? Porque ya conocemos el ADN y su manipulación. Y luego la secuenciación de los genomas de múltiples especies hasta llegar al genoma humano. ¿Sí? Se da la fertilización in vitro, la inseminación artificial, la posibilidad de la clonación, hasta donde sabemos no existe ningún clon, pero a lo mejor sí y no nos hemos enterado, ¿sí? Los diagnósticos genéticos. O sea, desde que nace el niño podemos, y creo que también prenatal, diagnóstico genético prenatal, se puede estudiar su genoma y saber si viene con una falla grave. Entonces, claro, esto crea un mundo nuevo porque crea nuevas expectativas, nuevos temores para los padres, nuevas posibilidades de intervención, la terapia génica para adultos, que a través de la sangre nos pueden quitar un gen y hacer correr una nueva versión del gen en nuestra sangre y se supone que se restaura la enfermedad. Se supone, pero han habido casos patéticos, porque es algo muy riesgoso, ¿sí? La eugenesia terapéutica o de diseño, o sea, dar un buen nacimiento a los hijos. Como ya sabemos que tienen una alteración grave,
Bueno, pues desde antes que nazcan, que les metan el gen correcto. O lo que se dio en abril del 2015. Todo estos eran propuestas, pero en abril del 2015 se dio la posibilidad de editar, de reescribir el genoma de un bebé y quitarle la talasemia, de estas enfermedades graves. ¿Sí? ¿Cómo? Pues sacando un poco de una sección de mucosa, de sangre, etcétera, y poniéndole otra versión del gen. Se le vuelve a introducir y empieza a circular por el cuerpo y ya no tiene esta enfermedad grave. ¿Sí? O sea, lo que se llama edición del genoma. Eso fue en el 2015 con una tecnología llamada CRISPR en Inglaterra. Entonces podemos eugenesia para quitar enfermedades, pero si ya podemos hacerlo con las enfermedades, pues ¿por qué no? Vamos a ponerle los ojos azules, supuestamente vamos a hacerlo más alto, vamos a quitarle la tendencia a la diabetes, o sea, diseñar al bebé. Por eso algunos autores hablan del bebé a la carta. ¿Cómo lo quieres? Y aquí te lo vamos a entregar. Esto se puede hacer, fíjense bien, en la línea, debía de ser al revés, en la línea somática, que solo va a alterar el cuerpo de este individuo, de mi próximo hijo, o en la línea germinal. Podemos ir a intervenir las células de los óvulos y de los espermatozoides. ¿Qué va a pasar si intervenimos en óvulos y espermatozoides? ¿Sí? Pues que todos los hijos de los hijos de los hijos, o sea, toda la descendencia va a heredar lo que nosotros hagamos. O sea, el poder es impresionante. Por tanto, posibilidad de transformar al ser humano con lo anterior. Podemos tener eugenesia individual y colectiva. También transformar al ser humano mediante aditamentos tecnológicos, porque no nos ponemos un chip en la cabeza y somos más rápidos, más inteligentes, o en la pierna, para que los futbolistas, los deportistas rindan más. Y miles de aparatos, nos podemos poner un casco, antenas, etcétera. Perdón. Claro, aquí viene el grave problema. No le podemos pedir consentimiento informado al embrión, al feto, al bebé. O a los futuros nietos. ¿Eh? O a los futuros nietos. Porque la modificación de las células germinales precisamente no es una modificación. O sea, aunque la modificación se hace en mi cuerpo, el resultado de esa modificación se van a ver en mi descendencia. Claro, claro. Pero la cuestión es que los liberales, los de ideología liberal, dicen los padres tienen el derecho de decidir los hijos que quieren. Entonces, la autonomía que cuenta es la autonomía de los padres. Si los padres deciden, que se haga. Los conservadores dicen, oye, no, ¿sí? Porque estamos afectando a un tercero. Yo creo que aquí, a mí siempre me ha inquietado una cosa. No he leído algo al respecto, pero el genoma, o sea, son alteraciones al genoma. Y aquí tal vez se está viendo a nivel individual, a nivel de individuo. Pero No, y colectivo. Tiene que ver con colectivo, porque el genoma realmente es propiedad de la humanidad. O sea, aparte de mí no sé,
Claro, claro. Van a, ese genoma va a mezclarse con el genoma de, no sé, con los hijos suyos del compañero. Claro. El genoma es propiedad de la humanidad, no creo que puedan decir, ¿verdad? Ajá, pero lo pueden ver nada más, bueno, nada más voy a alterar a este niño. Si no intervengo en sus células germinales, no tiene por qué pasar a los hijos de sus hijos. Nada más va a salir güerito él. ¿Sí? Igual, por ejemplo, en cáncer es un mundo aparte, ¿no? Pero la posible cura, que a la fecha no la hay, tendría que ser una medicina personalizada y con mucho tendría que haber una manipulación génica. Sí, para que resultara. Bueno, entonces se descubre el ADN recombinante o la molécula que permite cortar y pegar el ADN. Y junto con todo esto, el 20 de mayo, bueno, vamos a la reunión de Asilomar. Ese es el motivo de la reunión. El 20 de mayo de 75 se reunieron en Asilomar, California, científicos de todo el mundo, junto con filósofos, sociólogos, humanistas de todo tipo, a analizar el nuevo poder que permite hacer transgénicos en agricultura y en embriones de todas las especies. ¿Sí? Entonces, o sea, los propios científicos dicen cuánto es nuestro poder. Tenemos que ponerlo a discusión con otros especialistas. ¿Sí? Este es el antecedente de los comités de ética en investigación. ¿Sí? Una categoría fundamental fue la de riesgo. ¿Sí? Las biotecnologías y sobre todo la ingeniería genética conlleva grandes riesgos y hay que hablar de riesgo mínimo, bajo, medio o alto. ¿Sí? Es de alto riesgo. Y ahí en esa reunión se resolvió una moratoria para usar el poder. Para ello se apeló al principio de precaución, no implementar hasta no saber consecuencias y prever riesgos. Tenemos que experimentar mucho, a la bioética le interesa que se aplique este principio de precaución. Es uno de los principios básicos de la bioética, ¿sí? ¿No recuerdan alguna otra moratoria famosa? Hace unos años hubo una moratoria, Clinton estableció una moratoria muy famosa con las células madre, porque ustedes saben que a partir de células madre podemos crear un nuevo embrión. Entonces, nuevamente, cuando se descubrió ese poder de estas células que se replican a sí mismas, al darse esto, bueno, ¿qué vamos a hacer con este poder? ¿Podemos crear a un ser humano? Entonces Clinton dijo, es un descubrimiento maravilloso, pero vamos a ponerle una moratoria. Sirvió de poco, porque la verdad los experimentos han seguido y seguido y seguido. Y lo que les había dicho, antecedentes del Comité de Ética en Investigación. Y además, por otra parte, los científicos se entusiasmaron y dijeron, podemos transformar a la humanidad, podemos tomar la evolución en nuestras manos, con el conocimiento y la manipulación de los genes y del genoma en conjunto. Eugenesia individual y colectiva. Hagamos, dijeron los científicos, hagamos un ser humano en general más inteligente, más sano y supuestamente menos malo. No sé si algunos vieron Naranja Mecánica, que se trataba de transformar a un sujeto
con medicinas, con electroshocks, condicionarlo a que no fuera malo, ¿sí? Lo podemos hacer supuestamente con los genes. Pero bueno, hay muchas propuestas al respecto. El autor quizá más famoso actualmente que propone esta transformación es John Harris, que ha venido a México, ha dado conferencias, y John Harris dice, bueno, ¿por qué tenemos que estar enfermos? ¿Por qué nos gusta sentirnos infirmes, que es lo que es enfermo, ¿sí? Dice, no, vamos a alterar un X gen para que cuando se esté desarrollando un cáncer, nuestra orina cambie de color. Entonces, al ver la orina de otro color, azul o qué sé yo, sabemos que se está desarrollando un cáncer. Bueno, otros científicos célebres como Rostand, creo que era Jan Rostand o algo, Jan Rostand, él dijo, bueno, no, era otro que ahorita se me va el nombre. Rostand estaba a favor, sí, y estaba a favor de la transformación. Pero hubo otro que dijo, bueno, ¿por qué no nos hacemos mejillas fosforescentes para reconocernos en la noche? Y más aún, ¿por qué no nos hacemos órganos genitales quitables y ponibles para que no nos dé frío, ¿sí? En esas partes del cuerpo. O sea, como ustedes ven, ciencia ficción y delirio están muy cerca. Bueno, se da la posibilidad de clonar identidad de un ser humano. Hay muchas películas al respecto, pero si ya se clonaron miles de ranas, la oveja Dolly, ¿sí? Y no solo, primates como una changuita llamada Tetra. Bueno, ¿podremos clonar al ser humano? Todavía no sabemos. Poder que tiene consecuencias de riesgo e incertidumbre. ¿Vamos a crear monstruos? ¿Vamos a crear nuevas enfermedades con las transformaciones? Poder que socava convicciones básicas de lo que somos y cómo vivimos, ¿sí? Transforma la familia, transforma la identidad. ¿Cuál va a ser la identidad del clon? Si es idéntico a su padre. Y va a ser hijo y hermano al mismo tiempo de aquel que sea replicado. Convicciones que conforman nuestro mundo simbólico, nuestra manera de representarnos, pero que a algunos les da libertad, ¿sí? Otra vez, John Harris y otros liberales proponen, sí, hagamos la clonación, porque esas familias infértiles, ¿para qué quieren exponerse a los riesgos de la fertilización in vitro? ¿O para qué quieren adoptar? Que nazca un hijo, una copia de ellos, ¿sí? Entonces, démosle la libertad de reproducirse por este medio. Ahora, antecedentes en tecnologías que han influido en ecología e invasión animales. Abuso de tecnologías contrarias a la vida que contaminan el aire y los mares, destruyen los ecosistemas, uso de pesticidas y de otras sustancias higiénicas. O, bueno, faltó aquí poner la gasolina, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera, que está acabando con nuestra ciudad, con nuestra megalópolis. Uno de los antecedentes es la prueba nuclear en el atolón de Bikini. Esto en 1954. Las amenazas también, por otro lado, amenazas de guerra nuclear
de armas biológicas y de todo tipo. Pero quiero decirles que esta prueba nuclear del atolón de Bikini fue 20 veces superior a la bomba de Hiroshima. Afectó a 4 continentes. Después se reunieron los grandes políticos y prohibieron las pruebas nucleares. Ustedes saben que en enero de este año, Corea del Norte hizo otras pruebas nucleares, pero las ha hecho año con año. Y Francia, Inglaterra, Estados Unidos lo siguen haciendo. Han habido catástrofes nucleares, Chernobyl, Bhopal y últimamente Fukushima. Catástrofes biomédicas por falta de responsabilidad ética en la investigación sobre el ambiente. Fábrica química, hubo el caso de la fábrica química que despidió dioxina en Seveso, Italia, y fue una contaminación y una cantidad de muertos. O podríamos hacer mención del río Cavalucci, ¿no? Cavalucci. El caso en medicina, el caso de la talidomida. Estos son casos de ecología. Y experimentos agresivos con animales y producción industrial de ellos. O sea, estamos invadiendo, transformando la vida. Bueno, esto era lo de Bikini, pero no nos detenemos para avanzar. Antecedentes en cambios sociales. ¿Qué pasó en el mundo, en la sociedad? Desarrollo de las democracias. Definitivamente, ¿sí? Cada vez se ha dado más importancia a la libertad, a la dignidad, la igualdad, la solidaridad, la pluralidad, el respeto a la persona y su vulnerabilidad. Se habla de tolerancia, de necesidad de tolerar, de paz. Hubieron movimientos por la paz. Hay muchos programas de la ONU de educación para la paz, ¿sí? Y movimientos de liberación que cambiaron el mundo. Liberación sexual, liberación de la mujer, de los negros y los esclavos, de las distintas etnias, de los hijos frente a los padres, de los niños, de los homosexuales, de los pacientes frente a los médicos, ¿sí? Y frente a las tecnologías despersonalizantes que aumentan riesgo y vulnerabilidad. La carta de los pacientes de la que hablábamos antes. ¿Sí? Y todo esto, ¿por qué? Porque hubo un gran cuestionamiento a los totalitarismos. Se empezó a cuestionar a la Unión Soviética, cuestionamientos a autoritarismos y paternalismos, ¿sí? Ya no queremos una sociedad vertical, que el que está arriba nos dice lo que vamos a hacer. Queremos una sociedad donde discutamos todos, nos pongamos de acuerdo, horizontal. En todo sentido, político, médico, religioso y de educación. Se dio una secularización, o sea, que ya no es Dios Padre la punta de la línea vertical, ¿sí? Sino que es la comunidad, las reglas, el Estado. Pluralización de posturas y horizontalidad de la sociedad. Por tanto, se revaloró a la persona, dignidad y vulnerabilidad frente a diversos poderes impersonales. La tecnocracia, el Estado, el mercado capitalista y explotador, frente a todo lo impersonal. Se dio así una evolución ética, ¿sí? Pasamos de que alguien nos dijera qué hacer a nuestro derecho de descubrir qué queremos y cómo lo queremos.
se dio la creación de la ONU por la Paz y la segunda formulación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 48. Se empezó a hablar, gracias a los propios científicos, de responsabilidad social de la ciencia, con la reunión de Asilomar, ¿sí? O sea, necesitamos discutir este poder y tenemos una responsabilidad social de la ciencia. Antes la ciencia iba simplemente por su camino hasta llegar a la invención de la bomba atómica, ¿sí? Pero entonces vino la reflexión a que tenemos una responsabilidad con la sociedad. No hay neutralidad de la ciencia. Se dio también la creación de comisiones nacionales de ética y comités hospitalarios y de investigación. Todo esto fue cambiando el mundo. La síntesis de los antecedentes en cambios sociales lo expresa Daniel Callahan, que es un bioeticista renombrado, y nos dice: la bioética no podría haber emergido de manera tan firme e insistente si no fuera por los paralelos esfuerzos de reformas sociales y culturales en la década de los 60, que trajeron consigo una gran atención a la filosofía moral y las éticas aplicadas. O sea, gracias a que evolucionó la sociedad, también se fortaleció la necesidad de reunir bios y ethos. Pero yo sí pienso que finalmente, aunque ha evolucionado en ese sentido la sociedad, también tenemos ejemplos muy claros de que no hemos avanzado, porque usted lo acaba de mencionar, China acaba de hacer pruebas nucleares, hay pobreza, hay hambre, y no tenemos que ir a África. Y hay esclavitud. Entonces, finalmente, sí, hemos mejorado, pero no se está aplicando como se debiera. Y sin embargo, a la vez, podemos apelar a la abolición de la esclavitud. O sea, sigue habiendo esclavos, pero podemos apelar a los derechos humanos, ¿sí? O sea, nunca va a ser total y pareja la evolución, pero sí hay un cambio de no tener los nortes y empezar a tenerlos, y a todos nos toca darles valor, ¿sí? Y protestar, etcétera, etcétera. Pero sí, no es total la evolución, no es, ¡ay, qué bien estamos! Yo creo que la evolución tendría que darse en el sentido social, en el sentido moral, en el sentido del ethos, en el ser humano. El punto específico que puedo citar es el cambio global, lo que estamos viviendo con el cambio global. Calentamiento global. Todo esto ha sido predecible, ha venido, está muy estudiado, incluso se pueden hacer predicciones, se sabe cuáles son los países que más contaminan y también sabemos cuáles son los países más reticentes a observar los lineamientos que se han determinado. Entonces, finalmente, detrás de todo están los intereses económicos, en última instancia. En un país totalitario y poderoso como los que no quise citar, son dos, ¿sí? No vamos a ir hacia ninguna parte. Entonces, también vemos algún beneficio. Es un problema más bien cultural. Sí, hay algo que tenemos que tener claro. La bioética es una lucha, una protesta, una búsqueda de valores, pero tenemos que tener claro este elemento realista que es el imperio del mercado. ¿A quién le interesan las nuevas biotecnologías? Al mercado. ¿A quién le interesa decir que no hay cambio climático, como se dijo tanto tiempo en Estados Unidos y ahora parece que ya se están desdiciendo? Pues a los grandes empresarios. Sí, está el poder, o sea, porque al mismo tiempo que ha habido esta evolución ética, también ha habido un fortalecimiento de los monopolios.
Y cada vez son menos los monopolios que acaparan y que mueven al mundo. Entonces sí, es un dilema. Y una característica de la bioética es que es dilemática, ¿sí? Que nos enfrenta con problemas de muy difícil solución, que no sabemos si se va a solucionar, pero no por eso vamos a dejar de luchar. Y el antecedente en sobrepoblación, ¿sí? Potter pone de manifiesto la sobrepoblación es uno de los grandes problemas a solucionar. No podemos alimentar tal cantidad de población. Y aquí pone un punto muy importante. La población tendrá que disminuir gracias a la mujer, porque es la mujer finalmente la que decide tengo el hijo o no tengo el hijo. Entonces hay que educar a la mujer con conciencia ecológica, y esto también lo dicen las ecofeministas. La primera ecofeminista, Françoise Dobon, dice, ahora tiene la mujer una misión histórica, porque si ella dice no, porque el problema en nuestro tiempo es la sobrepoblación, y la mujer puede incidir en este problema, porque si dice no, no nace el cuarto, quinto, sexto hijo. No se trata de que no tengamos hijos, pero 1, 2. O sea, el problema es si la vida es cantidad, ¿no? Explosión demográfica. Y esto es muy interesante, a pesar de que ha disminuido la fertilidad, porque siempre un contraargumento es, pero si cada vez disminuye más la fertilidad por el uso de pesticidas, de sustancias químicas, cada vez hay más mujeres y hombres estériles. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que crecimos tanto en los años 50, 60, que aunque disminuya la fertilidad, ya esa cantidad se sigue reproduciendo, aunque sea con un hijo. ¿Qué ha pasado con los chinos? Que se limitaron a un solo hijo. ¿Cuántos millones son ellos? No sé, una barbaridad de 1.600 millones, y ya quitaron la restricción de nada más un hijo. ¿Dónde van a caber? Obviamente se van a venir para acá, para muchos lados. No, sí saben, Yucatán está lleno de chinos. El gobierno chino pactó con muchos países la posibilidad de que recibieran a gran población, porque no cabe. ¿Osorio Chong es chino? No sé, no tengo la menor idea. ¿Sí? Bueno. Ahora, fíjense también en algo importante. El concepto de sobrepoblación es en relación a los recursos que tenemos y la calidad de vida. No es la mera cantidad, que ya es alarmante, más de 7.200.000 personas, ya es alarmante. Pero el problema no es solo eso, sino que esa cantidad vive en un planeta devastado, en un planeta donde se están secando los mantos freáticos, no va a haber agua, donde el aire está contaminado, no se puede respirar, en donde los árboles se están talando, en donde la tierra ya no es fértil, en donde se están extinguiendo las especies. Entonces, ¿por qué? Porque las iglesias y el mercado, a ellos les interesa la sobrepoblación y tienen el descaro de decir, ¿somos muchos? Ay, no, no somos muchos. Pues sí nos quitan de repente el agua, ¿no? Entonces, con recursos. Aquí en México. Entonces, como para mencionar que el primer diagnóstico que se hizo sobre la sobrepoblación fue en la década de los 70, con el informe del MIT sobre los límites de crecimiento. Ajá. Y ahí todavía éramos alrededor de 3.600 millones, y
y ellos ya estaban proyectando que a futuro no iba a ser sustentable el país con ese ritmo de progreso, y ahora que somos prácticamente el doble, pues el escenario es como más terrible. Y el otro dato es el cálculo que año con año se hace de como la cantidad de recursos que puede regenerar el planeta, y que supuestamente el 8 o 10 de agosto de este año, Ajá. supuestamente la capacidad de carga de los ecosistemas llegó como al límite. O sea, que estamos consumiendo más de lo que el planeta puede producir, y apenas estamos en agosto, nos faltan 4 meses. Sí, 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 sí. Sí, porque se hace una estimación año con año de lo que se va a consumir durante ese año. Y cada vez, o sea, si el año pasado fue el 16 de agosto, ahora ese fue el 8 de agosto, donde ya nos acabamos esa previsión. Ya estamos comiendo lo del año que entra. Aquí, ¿es donde se permiten más los transgénicos y todo? Es que son consecuencias los pesticidas, o sea, digamos que quiten los pesticidas, pero sin pesticidas no se lograrían las cosechas, y entonces la norma nuevamente por la cantidad de población. En fin, pero aquí el punto, esto de las predicciones de la población ya desde Malthus, ¿no? Cuando él está haciendo su famosa ecuación donde ve que la población crece de forma Exponencial, geométrica. Esto incluso es retomado por Darwin, uno de los postulados en los que se basa la teoría del origen de las especies por selección natural, precisamente que nacen más individuos de los que se pueden alimentar. Digamos, sí, lograr alimentar. Claro. El punto, o sea, la ciencia en este caso, o sea, ¿no? Entonces la ciencia sí sirve, o sea, no digo que jamás nadie lo negaría, ¿no? Se pueden hacer predicciones que podrían llevar a un mejoramiento de la estancia en este mundo. Sin embargo, históricamente, ya lo cito a Malthus 1800 y tantos, no se les hace caso, y cito los diferentes tratados que se han logrado en y finales del siglo pasado sobre Falta voluntad política. Pero el calentamiento global, realmente yo lo llamo cambio global porque no es nada más calentamiento, eso tiene una catástrofe ecológica. Claro. Sin embargo, nuevamente el mercado, ¿no? Este es el problema en su origen. Bueno, ahora entienden la frase de Potter, la sabiduría que tan desesperadamente buscamos. ¿Sí? Realmente la situación es límite. ¿Sí? Consecuencias de, la sobrepoblación tiene consecuencias desde el punto antropocéntrico para el ser humano, ¿sí? Agotamiento de recursos naturales supuestamente renovables, ¿sí? Y los no renovables como el petróleo, el carbón, etcétera. Pero los supuestamente renovables, el agua siempre había sido renovable, pues ya no va a ser renovable porque estamos acabando los mantos freáticos. ¿Sí? El aire era renovable, pero el aire contaminado, ¿para qué lo queremos renovar? ¿Sí? Y también para el hombre, deshumanización y pérdida de calidad de vida en salud, educación, en espacio vital. Nos estamos quitando el espacio vital unos a otros. Ahora, darle la vuelta al problema, o mejor pensar en políticas éticas de planeación reproductiva. ¿Por qué los gobiernos no proponen políticas de planeación reproductiva? Consecuencias desde el punto de vista ecológico: indiferencia ante la tierra y indiferencia ante necesidades de otras especies, destrucción de la vida porque pensamos que la única vida sagrada es la humana. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen las religiones más ortodoxas. La vida humana es sagrada. Sí, pero es que la vida en general es sagrada. Y estamos llenando de humanos que estamos tomando el agua que también les corresponden a los animales, a las plantas, a los ecosistemas. ¿Sí? No somos la única forma de vida sagrada. ¿Sagrada qué significa? De suprema importancia.
toda vida es de suprema importancia. ¿Sí? Y pues extinción de especies animales y vegetales. Bueno, a ver si en los 5 minutitos que nos quedan. Entonces, todo eso fue fenómeno práctico de la bioética. El fenómeno teórico, además de los orígenes, ¿qué es lo que ha pasado? El libro más importante en la bioética médica es Los principios de bioética de Childress y Beauchamp, ¿sí? Que es una reflexión más a fondo de los 4 principios que ya nombramos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Bueno, que son los 4 principios del informe Belmont. En el ámbito de la experimentación humana para la farmacéutica, la bioética queda fundada en la Declaración de Helsinki y sus sucesivas adecuaciones. En ecología, la reflexión teórica surge con Aldo Leopold en 1949, en Ética de la Tierra. Y en los 70s, el informe Meadows, que acaba de nombrar el compañero, la llamada ética ambiental. En los 70 se empieza a desarrollar la ética ambiental y se da la Carta Mundial de la Naturaleza, el informe Brundtland y Ética de la Tierra de Aldo Leopold, más todos los autores de ética ambiental. Es fundamental también como texto de bioética la Declaración Universal de Bioética y Derechos del Hombre de la UNESCO del 2005. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren ver, bueno, de qué se trata la bioética, pongan en internet Declaración Universal de Bioética y Derechos del Hombre y les aparece el texto gratis. Son, pues no sé, como unas 7 cuartillas. Y lo que ha pasado es que ha habido una explosión práctica de la bioética. Se crean posgrados, se hacen cátedras especiales, se crean las comisiones nacionales de bioética, la de México a partir del 2000, o sea, no es muy antigua, ¿sí? Por todos lados hay reunión de expertos de ciencias y humanidades y tienen la función de dar directrices generales a todo tipo de comités, además de formar en bioética al personal de salud, así como convocar a foros públicos. Pero eso en nuestro país no se da. ¿Sí? No se invita al ciudadano común a discutir los problemas. ¿Sí? Alguna vez hubieron foros sobre eutanasia hace 10, 12 años, pero actualmente, ¿ustedes han visto que se discuta algún problema? Bueno, y estas comisiones se supone que deben asesorar a diversas autoridades. Reuniones científico-bioéticas internacionales. En 1993 la UNESCO asumió la bioética como una de sus áreas de interés y se han realizado múltiples reuniones y congresos sobre bioética en todo el mundo. Se fundan posgrados, centros de estudio, diplomados, etcétera. Entonces, la bioética, como vimos, viene empujada por todos los fenómenos prácticos, todos los hechos reales que suscitaron la reflexión. Esto repercute en la teoría y desde la teoría se influye sin cesar en la práctica. Hay una permanente interacción en la bioética de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Hay una inmensa bibliografía sobre bioética, ¿sí? Y hay un incremento de temas. Cada vez hay más temas para reflexionar en bioética, porque el mundo sigue cambiando y sigue afectando la salud.
Por eso se dice que es disciplina emergente, o sea, que emergen nuevos temas. Bueno, son las 8, chicos, entonces ni modo aquí lo vamos a tener que suspender.